Los sistemas de control on-off son de los más utilizados dentro de la industria. En el presente video vamos a hablar sobre los mismos, vamos a explicar cuáles son las variables que me van a permitir lograr el funcionamiento requerido, y también vamos a introducirnos en el tema de retardo de tiempo, que tiene que ver con que las plantas, lejos de ser ideales como hemos visto hasta ahora, son reales, tienen estos retardos, y estos retardos nos van a afectar de alguna forma a la hora de colocar este o cualquier tipo de controlador. Un ejemplo básico de un control on-off es un aire acondicionado. Dentro de una habitación yo quiero tener una determinada temperatura y hace mucho frío. Vamos a decir que seteo la temperatura del aire con mi control remoto, desde mi control remoto, en 24 grados. Entonces, ¿qué va a hacer el aire acondicionado? Se va a fijar, va a censar la temperatura que hay en el ambiente y va a compararla con mi set point, con esos 24 grados, y en función de la diferencia o señal de error que existe entre una y otra, va a dar una instrucción que va a actuar sobre el aire para que empiece a circular o empiece a hacer circular aire caliente para elevar la temperatura del ambiente. Ahora, en un determinado momento el ambiente alcanzó la temperatura deseada, entonces esa comparación entre la temperatura que tengo en el ambiente y la que quisiera tener es básicamente muy parecida. Ahí va a cortar mi aire acondicionado. Y así sucesivamente va a pasar de un accionamiento de encendido a un accionamiento de apagado de manera continua. A grandes rasgos, el control on-off es la forma más sencilla de implementar un control realimentado con alta ganancia. Fíjense que por dentro del aire acondicionado lo que voy a tener de manera muy resumida es el típico sistema realimentado que hemos visto hasta acá. Ahora, habíamos dicho un control realimentado con alta ganancia. La alta ganancia tiene varias ventajas. Las dos más importantes son que reducen el error en régimen permanente. Recordemos que a mayor ganancia, menor es el error en régimen permanente. Y por otro lado, va a hacer que mi salida dependa de la entrada, que es en definitiva lo que siempre estamos buscando. ¿De qué manera? Bueno, fíjense, en este caso, realimentación unitaria, K por G, si es muy grande, podemos despreciar el 1 y terminamos, podemos decir que el numerador y el denominador se van a cancelar, entonces la salida y la entrada serían iguales. A priori, este sistema funciona bárbaro, pero hay algo que nosotros nos estamos olvidando, y es que estos sistemas no trabajan de esta manera, no son sistemas ideales como estuvimos viendo hasta el momento, sino que son sistemas reales. Esos sistemas reales tienen algo que se llama retardo de tiempo, y vamos a ver de qué manera nos va a afectar la lectura o la salida posterior, y por qué también nosotros vamos a tener que saber jugar con esta ganancia, porque lo que pareciera que a mayor ganancia todo es color de rosa, no lo va a ser. Supongamos que tengo un controlador a lazo abierto, una planta con un controlador, pero esa planta está a lazo abierto. Nos vamos a dar cuenta que si el controlador, un controlador proporcional, toma el valor 1,8, vamos a llegar en este caso a 18 grados centígrados, ¿no? Digamos que mi planta va a medir temperatura. Si yo le aumento la ganancia, vamos a llegar a los 20 grados, y si aumento con un KP 2,2, vamos a llegar a 22 grados. Básicamente, como no hay grandes diferencias entre esas ganancias, casi todos se van a alcanzar dentro de los primeros 25 minutos. Obviamente, a mayor ganancia, más rápida sería la respuesta. Esto es, digamos, en un primer vistazo podemos ver eso, ¿no? Que la recta tangente a las curvas
va a tener un ángulo más pronunciado en la medida que vaya aumentando la ganancia, de acuerdo a lo que vimos en la teoría. Pero para esta limitación, para esta variación, digamos, de 1,8 a 2,2, no es tan marcado eso. Entonces, básicamente nos vamos a quedar con esta imagen. Imaginando que yo quería llegar a esos 20 grados, dejé como ganancia 2. Nos vamos a dar cuenta de una cosa, que si se abre la puerta, por ejemplo, de la habitación, va a generarse lo que nosotros conocemos como perturbación. Esa perturbación va a hacer que empiece a caer la temperatura de la habitación. Entonces, una de las conclusiones que sacamos, que ya habíamos visto en la teoría, pero que podemos ver también en la práctica, es que el controlador a lazo abierto es muy sensible a las perturbaciones. En este otro ejemplo, lo que voy a hacer es cerrar el lazo, ¿sí? Teniendo un sistema a lazo cerrado, pero en lugar de esa ganancia proporcional que había puesto al principio, le voy a poner justamente el control on-off, que lo que hace es decir, siempre que haya un error, vos vas a tener una determinada ganancia fija M. Y en la medida que no existe ese error, vas a tener 0, el sistema va a estar abierto. Entonces, fíjense cuál es la respuesta de esto. La temperatura va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a llegar al valor de 20 en este caso, de una manera mucho más rápida de como lo había hecho con el sistema a lazo abierto. ¿Sí? En este caso lo hizo en 8 minutos, nosotros habíamos visto que lo hacíamos en alrededor de 25 minutos. Y lo que vemos es que justo a los 8 minutos que alcanzó la temperatura, ¿qué empieza a suceder acá? Empieza a suceder que el control on-off, que es como una especie de relé, ¿no? Que en definitiva, si hay error, va a activar, pero si no hay error, va a cortar, va a jugar todo lo que ven ustedes aquí abajo, como si fuese todo pintado de azul, en realidad son activaciones y encendidos y apagados, que son muy rápidos. Entonces se ve como si todo estuviese coloreado, pero en realidad son puntos máximos y puntos mínimos que se van repitiendo. Entonces ya empezamos a ver acá cómo el tener una ganancia hace que las repeticiones del control on-off sean muchísimo más rápidas y empiecen a desgastar ese control on-off. Nótese, en este caso, para este tipo de control, nosotros cambiamos ese 2 por 5. Con estos 5 llegamos a la temperatura de 20 grados deseada en estos 8 minutos. Y una cosa también importante de ver es que nosotros vamos a aplicar nuevamente la perturbación, ¿sí? Abrieron la puerta. ¿Y qué nos encontramos acá? Fíjense que en la diapositiva anterior, al abrirse la puerta, la temperatura había bajado casi 2 grados. En este caso, baja muy poco y enseguida vuelve a subir y vuelve a recuperarse. Entonces, de acá podemos sacar algunas conclusiones. La respuesta se va a estabilizar mucho más rápido. En el ejemplo, 8 minutos versus 25 minutos. El controlador a lazo cerrado es poco sensible a las perturbaciones en la cadena directa, ¿sí? Que es un poco lo que habíamos visto también en la teoría, se está cumpliendo. Y una vez que la temperatura deseada es alcanzada, el controlador varía entre on y off rápidamente, que era lo que yo les decía que se veía acá. Enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Obviamente esto va generando un desgaste y es lo que tendríamos que tratar de solucionar. Y para hacerlo a alguien se le podría ocurrir, che, ¿y si aumentamos la ganancia? ¿Y si en vez de 5 la ganancia la llevamos a 10? Fíjense lo que sucede cuando hacemos eso.
Por un lado, vamos a mejorar la velocidad con la que se va a llegar a la temperatura requerida, ¿sí? Vamos a rondar los 3 minutos. Antes estábamos en los 8 y a lazo abierto estábamos en 25. Pero empiezan a darse algunas situaciones que son indeseadas. Por un lado, con esa amplitud tan grande de 10, nosotros vamos a empezar a tener un overshoot, ¿sí? Se va a pasar un poco de los 20 grados para luego estabilizarse. Eso es algo que a priori tendríamos que intentar evitar siempre que se pueda. Y otra de las cosas que vamos a notar que suceden es que si antes los cortes eran rápidos, en esta oportunidad son recontraveloces. Entonces, esto que me está diciendo, que ese control on-off va a trabajar a una velocidad tan alta que va a tener un desgaste muchísimo mayor que el desgaste que ya de por sí era alto para un M igual a 5. Así que las conclusiones, la respuesta se estabiliza aún más rápido. Una vez que la temperatura deseada es alcanzada, el controlador va a variar mucho más rápido y por último va a aparecer un pequeño sobreerror. Vamos a mejorar mi sistema y le vamos a agregar una histéresis. ¿Qué es la histéresis? Básicamente la histéresis es decirle a mi sistema que no trabaje al límite, que no le diga, bueno, si tenés 20 grados a la salida, es decir, en la temperatura de la habitación, si tenés 20 grados, fenómeno, cualquier otro valor que no sea 20 grados, cortás. Y si no, volvés a encender. Entonces, de esa manera se daba ese bloque todo pintado azul en el controlador. Ahora le estoy dando un espacio en el cual el sistema se va a mantener como estaba hasta tanto alcanzar una determinada temperatura. ¿Eso qué me va a permitir? Eso me va a permitir que los tiempos en que corta y vuelve a encender sean más espaciados. Entonces me debería hacer durar un poco más mi controlador. Fíjense que con la inclusión de la histéresis se dan tres consecuencias. Una es que la respuesta se sigue estabilizando rápido. En función de lo que teníamos, sigue siendo de 8 minutos. Acuérdense, con m igual a 5 nosotros habíamos calculado 8 minutos. Entonces, en la velocidad en la que va a trabajar, se mantiene. Para nosotros ahí es transparente. Por otro lado, la ventaja esta de que los tiempos no eran tan cortos. Entonces, en un principio me alargaría la vida útil de mi control. Pero me trae una consecuencia que es indeseada. Y es este riplecito que vemos acá que se denomina ciclo límite. ¿Sí? Ese ripple, obviamente, nosotros cuando no teníamos la histéresis no lo veíamos. Pero ahora que tenemos la histéresis, sí. Obviamente no es el ideal, porque el ideal sería que se mantenga una determinada temperatura, pero el precio que estaríamos pagando para que se mantenga esa determinada temperatura sin el ripple es un desgaste muy grande del controlador. Vamos a hacer entonces una modificación. El M lo vamos a dejar en 5 como lo teníamos, pero el delta, que era 0,01 en la diapositiva anterior, lo vamos a llevar a 0,1, es decir, 10 veces más. Y también vamos a seguir aumentándolo y lo vamos a llevar a 0,5. Acuérdense, el delta me daba el techo y el piso, los parámetros límites de mi histéresis. Es decir, que cuanto más grande sea este valor, más ancho iba a ser o va a ser mi histéresis. ¿Qué es lo que vemos acá? Que con el aumento de la banda de histéresis se dan estos dos efectos. Por un lado, el controlador no va a variar tan rápidamente, lo cual es bueno. Es decir, antes ya habíamos mejorado que no cambiase de estado
de una manera vertiginosa. Lo habíamos hecho de una forma espaciada y habíamos dicho vamos a lograr alargar la vida útil del mismo. Nos damos cuenta que aumentando la histéresis esto es incluso mejor, pero la amplitud del ciclo va a aumentar y con eso va a disminuir la exactitud de la señal de salida. Ustedes fíjense que vamos a tener lo que nosotros llamamos ripple, ¿sí? estos espacios, estas oscilaciones, que va a ser más pronunciada que todavía que en la diapositiva anterior, y esta de 0,5, que es mayor a 0,1, va a ser mucho más pronunciada. Acá sí se empieza a ver que la temperatura va a ser significativamente diferente con respecto a lo que buscábamos. Entonces, la moraleja es que nosotros, aumentando algunos parámetros, tenemos ciertos beneficios, pero nos perjudicamos por otro lado. No tenemos que perder de vista que detrás del control está el controlador y la idea es que nos dure un tiempo. Entonces, es un equilibrio entre una cosa y la otra. Vamos a suponer ahora que mi planta no es ideal como lo habíamos visto, sino que es real. ¿Qué es que mi planta sea real? Que tiene un pequeño retardo de tiempo. Básicamente, esto lo vamos a ver con mucho grado de detalle cuando veamos el predictor de Smith. Pero déjenme anticiparles que el retardo de tiempo es que en lugar de que el sistema reaccione de manera inmediata, va a tener un espacio de tiempo que acá se ve muy claramente desde que se acciona hasta que el sistema empieza a trabajar como yo le pedí o como mi controlador le pidió que lo hiciera, va a demorar un tiempito. Esto es a lo que nosotros llamamos retardo de tiempo, lo tienen las plantas, los sistemas reales. Nosotros hasta el momento lo hemos estado evitando porque complica un poco a la hora de explicar la teoría del control, pero obviamente lo tenemos que tener en mente que existe para saber cómo después poder trabajarlo. Pero les decía, la parte de retardo de tiempo la vamos a ver ya con mayor grado de detalle. Lo que es importante acá es entender cómo me afectaría el retardo de tiempo un sistema de control on-off. Fíjense que en este caso lo que hicimos fue mantener M en 5, pero le sacamos la histéresis. Pusimos este delta en 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este riplecito que ustedes están viendo acá no tiene que ver con el propio riplecito que me generaba la histéresis, que yo lo había hecho adrede, sino que me lo está generando la inercia del sistema y esta falta de inmediatez en cuanto a la respuesta que va a tener la planta. Ahora, por el lado de la respuesta, esto es perjudicial, porque fíjense que en este caso superamos los 20 grados, ya no estamos cerca de los 20 grados en un ripple chiquito, sino que es un ripple un poco más pronunciado que encima supera los 20 grados, ¿sí? Y por otro lado, y esto podría llegar a verse como algo beneficioso, me va a alargar la vida útil del control on-off, porque los espacios, estos que tenemos entre los cortes de encendido y apagado, van a ser más pronunciados. Así que, en definitiva, suponiendo que mi planta es real y tiene un retardo de tiempo, las consecuencias de eso que vemos reflejado en estos gráficos es que la respuesta se va a estabilizar igual de rápido, pero ahora, por motivo del retardo, de la inercia que va a tener, se va a superar el set point. Esta es una consecuencia que no es buena. Por otro lado, vamos a tener que la temperatura deseada, una vez que la temperatura deseada es alcanzada, el controlador no va a variar tan rápido como
en teoría nosotros pensábamos que iba a variar, lo cual lo tenemos que tener en cuenta porque tal vez a priori nosotros hubiésemos colocado una histéresis entendiendo que lo íbamos a destruir al cabo de unas pocas horas por la periodicidad en que cortaba y encendía el controlador. Y vemos que a nivel real esto no es tan así. Y por último, lo que decíamos nosotros al principio, que aparece una oscilación que es comparable a la del control on-off cuando trabaja con una histéresis alta, esa histéresis de 0,5 que habíamos visto en la diapositiva anterior, pero incluso peor, porque en la histéresis de 0,5 nosotros no superamos los 20 grados, acá estamos superando los 20 grados. Así que son todas cuestiones que tenemos que analizar en detalle a la hora de colocar este tipo de controlador. Y como último ejercicio teórico, que va de la mano del arranque de este video, cuando decíamos que mi sistema tenía alta ganancia y esa alta ganancia me generaba beneficios, y yo les decía, pero ojo que también vamos a encontrarnos con algunas cosas que no son tan gratas. Bueno, llegamos a ese punto. ¿Por qué? Ustedes fíjense, para un sistema que tiene retardo de tiempo, nosotros vamos a comparar lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, m igual a 5, y sin histéresis le vamos a aumentar la ganancia a 10 y vamos a dejarlo también sin histéresis. Fíjense la gran diferencia entre uno y el otro, ¿sí? Como ya habíamos visto, existía un ripple que superaba los 20 grados, pero de alguna forma se podría llegar a decir o se podría llegar a pensar que estaba acotado. Nosotros de repente no vamos a sentir grandes diferencias de temperatura entre estos 20,5 y estos 19,5 grados en los que rondaría la temperatura ambiente con mi controlador sin histéresis. Ahora, cuando aumentamos la ganancia, la teoría me decía que iba a suceder. Lo que iba a suceder era que esto iba a, el accionador iba a trabajar muchísimo más rápido que para m igual a 5, pero esto se iba a mantener súper estable en 20 grados. Bueno, fijémonos que para una planta real con retardo de tiempo, esto no es tan así, y acá sí vamos a empezar a notar grandes diferencias, porque vamos a estar cerca de los 22 grados y vamos a estar cerca de los 19,5, casi 19,7, es decir, se va a ir casi 2 grados o 2 grados y medio para arriba. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones a la hora de modificar la ganancia, que a todas luces al principio en la teoría era algo fantástico, pero ya estamos viendo acá que podría llegar a generarnos inconvenientes. En definitiva, de lo visto hasta ahora, con el aumento de M, el controlador no va a variar entre on y off tan rápidamente, de hecho va a ser súper espaciado, pero por otro lado, la amplitud del ciclo límite va a aumentar. El ciclo límite, recordemos, era de acá hasta acá, ¿no? Desde este techo hasta esta base. Entonces, el retardo temporal puro degrada la respuesta. Conclusión de este video, hay un equilibrio entre las partes. La mayor ganancia no siempre es beneficiosa, me genera algunos inconvenientes que los estamos viendo acá, sobre todo para plantas que son reales. Y por otro lado, la histéresis me va a traer muy buenos resultados siempre y cuando yo ya no tenga la propia histéresis que tiene mi sistema, si no le estaría agregando como un tiempo adicional y voy a tener que como ingeniero de control, considerar estos aspectos a la hora justamente de diseñar un elemento que me permita controlar mi variable deseada de la mejor forma.